La presentación inicia con la introducción que nos va a contar cuál es el contexto actual de la donación de órganos. Consiguiente tendremos a los conceptos y a los puntos a favor y en contra de esa donación de órganos, tomando no solamente saberes técnicos médicos, sino también principios y normativas bioéticas. Siguiente tendremos la presentación de un caso clínico real documentado donde se muestra que el paciente estuvo a favor de la donación de sus órganos. Por último, tendremos las conclusiones y finalmente las recomendaciones para todas estas situaciones de donaciones de órganos y además de las referencias bibliográficas. En el contexto actual, los dilemas éticos son un tema muy tabú en muchas situaciones. El sector de salud no es ajeno a todos estos problemas. La donación de órganos en muchas culturas todavía no es muy bien vista. La última gran oleada que hemos tenido sobre la donación de órganos ha sido por la pandemia de COVID-19, donde la tasa de donación de órganos se fue incrementada en muchos niveles a lo largo de estos últimos años. Entonces, el personal de salud no solamente debe de tener un alto conocimiento en lo que son saberes técnicos clínicos, sino que también deben de ser conscientes y practicar cotidianamente lo que son los principios bioéticos. Esto va a ayudar a fomentar y mejorar totalmente la atención que tienen con los pacientes. Y no solamente con los pacientes, sino que en muchos casos los saberes bioéticos nos ayudan también a la relación que tenemos con los familiares de esos pacientes. Es muy importante poder discutir de todos esos temas y es lo que vamos a hacer a lo largo de la presentación de este documento. Bueno, ahora en cuanto a lo que es el concepto de la donación de órganos va a ser la extracción quirúrgica de manera voluntaria por parte de un paciente para salvar o mejorar la vida de uno o más receptores. Esto va a implicar transferir tanto células, tejidos o órganos humanos, ya que esa es la única opción terapéutica en pacientes que tengan alguna insuficiencia orgánica, ya sea de manera congénita o durante un accidente, por ejemplo. El trabajo en este caso de la bioética, relacionado con lo que es la donación de órganos, va a ser analizar cuáles son los principales principios bioéticos relacionados con la donación de órganos para regular y orientar la obtención, asignación y el trasplante de los órganos, tejidos o las células humanas. Esto con el objetivo de poder garantizar el respeto de la dignidad humana y los derechos tanto del donante como del receptor. Esto va a estar guiado por los principios bioéticos que nosotros ya conocemos. En primer lugar, vamos a tener a la autonomía, ya que se va a respetar en este caso la voluntad del paciente para que pueda decidir de manera libre e informada si quiere o no ser donante de sus órganos, tanto en vida como después de su muerte. Posteriormente vamos a tener a lo que es la beneficencia, que va a buscar el mayor beneficio para el receptor sin causarle o ocasionarle algún daño al donante. Luego vamos a tener la no maleficencia, ya que se va a tratar de evitar cualquier daño que sea innecesario al donante en el proceso en el que se extraiga el órgano y en el proceso del trasplante. Y por último vamos a tener la justicia, ya que se va a garantizar la distribución equitativa de los órganos disponibles sin discriminación tanto de edad, de sexo o de raza. Bueno, en los puntos a favor respecto a la donación de órganos, podemos mencionar el primero, que es el que salva vidas, ya que permite que personas con enfermedades terminales puedan sobrevivir gracias al trasplante de órganos vitales, ya sea corazón, hígado o riñón, incluso otros. También mejora la calidad de vida, ya que muchos receptores recuperan funciones normales y pueden retomar sus vidas sociales, laborales y personales gracias a esto. También es considerado un acto de solidaridad y altruismo, ya que el donar órganos representa un acto humanitario que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. También se puede aprovechar los órganos de una persona que haya ido a mejor vida, ya que esto permite que una muerte sea una oportunidad de vida para otro. También reduce costos a largo plazo, ya que por ejemplo un trasplante renal es más coste efectivo que mantener al paciente con diálisis crónica. También fortalece el sistema de salud pública, ya que mejora los servicios de trasplante y promueve campañas de conciencia y educación médica. También como último punto a favor, podemos decir que se respeta la voluntad del paciente, ya que promueve el principio de autonomía, reconociendo el derecho del individuo a decidir sobre su cuerpo incluso después de morir. Como puntos en contra sobre la donación de órganos, podemos mencionar primer punto el problema con el consentimiento informado, ya que en algunos casos no queda clara la voluntad del donante y esto al final genera conflictos entre los mismos familiares de este.
También podemos mencionar los riesgos éticos en la definición de muerte, ya que las diferencias entre muerte cerebral y muerte clínica pueden generar dudas o incluso desconfianza en el proceso. También la posible presión sobre los donantes vivos, ya que especialmente entre familiares puede haber coacción emocional para donar, afectando así en este caso la libertad de la decisión del donante. También podemos mencionar la inequidad en la asignación de órganos, ya que hay personas con más recursos e incluso conexiones, las cuales podrían tener acceso preferencial al trasplante. Y también podemos mencionar junto a esto el comercio ilegal y tráfico de órganos, ya que puede aparecer, ¿verdad?, el tráfico o venta de órganos, y esto es algo que, bueno, lamentablemente viola los derechos humanos. También podemos mencionar el problema religioso cultural, ya que hay algunas creencias que consideran que el cuerpo debe permanecer intacto incluso después de la muerte. Y también por último punto podemos mencionar la desconfianza hacia el sistema de salud, ya que algunas personas creen que al anotarse como donante de órganos no van a recibir el mismo trato en un sistema de salud y piensan que los van a tratar de una manera menos eficiente con tal de que quizás fallezcan rápido y puedan donar sus órganos. Ahora tenemos como caso clínico a un joven piurano de 21 años de nombre Anthony, que él era un estudiante de una familia humilde, ya que tenía varios hermanitos, entonces él los quería sacar adelante. Él sufre un accidente en el cual le causa una lesión cerebral severa y tras su fallecimiento los encargados del hospital le avisan a la familia que se realizará la donación de sus órganos, ya que él había expresado en un documento que quería no donar los órganos. La familia primero rechaza por sus creencias religiosas, pero ellos ya en un contexto, ellos ya lo habían escuchado a él hablando sobre que él quería salvar la vida de las personas con su donación de órganos. Entonces acá entra un papel muy importante, que sería la licenciada Edith Livia, y ella les hace entender los beneficios, ya que con los órganos que él pueda donar puede salvar muchas vidas. Entonces, la donación que realiza Anthony es de su corazón, de su hígado y de sus riñones. Esta donación se realiza tanto al Hospital Rebagliati como a la Cayetano y a la misma Salud. Entonces, después de esta charla, pues los padres por fin deciden que se le tiene que donar los órganos a su hijo. Además de que, bueno, ahora existe una ley donde los padres ya no pueden interferir, porque antes si la familia no quería, pues no se donaban los órganos. Pero pues como ahora existe esta ley, pues simplemente se realizó la donación de órganos y los padres comprendieron los beneficios, tanto como es la donación y de por qué su hijo quería tener este deseo, ¿no?, de salvar las demás vidas. Bueno, el caso pone en evidencia un dilema ético complejo entre el respeto por la autonomía del paciente y las creencias religiosas que posee su familia. Desde una perspectiva bioética, debemos reconocer que la autonomía personal del paciente debe ser priorizada, especialmente cuando existe una voluntad anticipada claramente expresada, como es el caso de Anthony, quien manifestó sus deseos de ser donante de órganos en vida. Su decisión representa para los posibles eh, pacientes un gesto solidario y profundamente humano, ya que el donar sus órganos ofrece la posibilidad de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de dichos. Sin embargo, no debemos eh, de olvidar a la familia. Tenemos que comunicarnos con ellos de manera respetuosa, clara y empática para que no se sientan abandonados, demostrando así que nosotros somos un personal de salud capacitado. Para finalizar la exposición, les voy a dar unas recomendaciones que debemos tomar en cuenta sobre la donación de órganos. En primer lugar, vamos a tener el consentimiento ético y protección jurídica, el cual se enfatiza en la necesidad de definir estándares éticos mínimos para asegurar un consentimiento adecuado, tanto del donante como del receptor, así como establecer unas garantías legales que protejan a ambos involucrados. Según Chrome, debemos tener una coordinación centralizada en la investigación, el cual va a recomendar la creación de un comité central supervisado y un IRB especializado, encargándose así ellos de la gobernanza y la coordinación ética de los estudios sobre intervenciones en donantes fallecidos, promoviendo una uniformidad y un rigor científico. Según Scroto, en 2023, las técnicas para la estandarización en la preparación pre-retiro en cuanto a donantes con muerte cerebral, debemos tener en cuenta
la necesidad de uniformar procedimientos antes del retiro de soporte vital, incluida la definición de los tiempos de esquema caliente y la preparación de un equipo quirúrgico. Eso sería todo, muchas gracias.